Descubierta la increíble lucha de una jirafa contra una anaconda, una transformación asombrosa. José, conocido como el chico de las cabras, se encontraba en el ático de la finca familiar, cubierto de polvo y telarañas. A medida que exploraba aquel espacio olvidado, la sensación de opresión le iba llenando el pecho. Cada objeto que tocaba le recordaba el peso de las expectativas, la presión de sus padres, doña Clara y don Manuel, que siempre insistían en la importancia de la honestidad y el arduo trabajo. Pero, ¿qué pasaba con su sueño de ser biólogo? Su mente se debatía entre lo que era y lo que quería ser, entre la realidad del rancho y el anhelo de un futuro que parecía siempre fuera de su alcance. Mientras hojeaba el viejo diario de su abuelo, su corazón se aceleró. En las páginas desgastadas, encontró anotaciones sobre la fauna local y sueños de grandeza sepultados por el paso del tiempo. José sintió una punzada de melancolía. Su abuelo había querido investigar e innovar, pero la vida lo había encerrado en la tradición. Ese legado lo llenaba de angustia y determinación. Si mi abuelo pudo soñar, yo también, se dijo, pero la voz interna que continuamente cuestionaba su valor lo perseguía. En sus pensamientos, se escuchaba el murmullo del escepticismo del pueblo, esa especie de murmullo que crecía como sombra detrás de cada decisión que tomaba. Era el eco de los que lo conocían como el chico de las cabras, la asignación de un rol que parecía imposible de evadir. En su mente, él se sentía atrapado entre un deseo ardiente de explorar nuevos mundos y la represión de ser considerado solo un campesino. Una tarde, decidido a desafiarse a sí mismo, se adentró en la selva. La frondosidad lo envolvía, y cada paso resonaba con la ansiedad que le oprimía el pecho. Su primer objetivo, encontrar a la anaconda, representaba no solo un reto biológico, sino también el combate contra sus propios temores. El miedo a ser juzgado por el resto del pueblo, el temor a ser ese niño que nunca se decidía a alcanzar más allá. Su respiración se volvió irregular, la densa vegetación parecía cerrarse a su alrededor, casi como un ser vivo que lo retaba a seguir adelante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Su determinación se intensificó, pero la angustia lo invadía por momentos. Cada crujido de ramas lo hacía sentir que la comunidad estaba a sus espaldas, listas para burlarse de su ambición. Enfrentar a la serpiente, cuya existencia era tan temida como fascinante, se convertía en un símbolo de todos los límites que sentía en su propia vida. En ese instante, el cielo comenzó a oscurecerse, y el sonido vibrante de la selva se tornó inquietante. Una mirada desafiante hacia el horizonte le recordó que en la naturaleza, al igual que en su vida, los desafíos son implacables. Entonces, un rugido entre los árboles resonó, interrumpiendo su línea de pensamiento. Su corazón se detuvo, el sudor perlaba su frente, y, en ese instante de incertidumbre, entendió que la anaconda no era solo una presa a capturar, sino un espejo de su propia lucha interna. Sería capaz de enfrentarse no solo a la criatura mítica, sino también al juicio de aquellos que siempre habían esperado menos de él. Un nuevo sonido rasgueó el aire, ¿podría ser la anaconda? Esta lucha apenas comenzaba y el dilema de su existencia ahora se hacía más palpable que nunca. La oscuridad se apoderó del entorno, y José sintió como la tensión crecía con cada latido de su corazón. El sonido que había oído antes resonaba de nuevo, como un canturreo lejano que llenaba el aire con una energía enigmática. Sería fácil dejarse llevar por el miedo, refugiarse entre las sombras y volver a casa, pero la determinación que había estado gestando durante días crecía más fuerte que nunca. No puedo retroceder, pensó, mientras se obligaba a avanzar. Con cada paso en la penumbra, el peso de su identidad se hacía más pesado, pero también más crucial. Sin importar la etiqueta que el pueblo le había impuesto, él era más que el chico de las cabras. La anaconda, concepción del horror y de la grandeza de la naturaleza, se había convertido en su mayor desafío. A medida que se adentraba en el corazón de la selva, un nuevo sonido rompió el canto de los pájaros. Era un crujido, profundo y resonante, que parecía contar una historia de lucha y resistencia, una lección que José ansiaba aprender.
Su mente voló hacia su abuelo de nuevo, la imagen de un hombre que había querido explorar, que había sentido el llamado de la naturaleza y había sucumbido por obligación. En aquel instante, comprendió que su camino no estaba destinado a seguir solo el legado familiar, sino a reescribirlo. Su respiración, aunque temerosa, se tornó firme. José recordó una frase que alguna vez escuchó en su infancia: la valentía es actuar a pesar del miedo. Esa misma tarde en la que decidió explorar la selva, había prometido a sí mismo no solo enfrentar la anaconda, sino también sus propios miedos y limitaciones. Con cada imagen mental de la serpiente, sentía que ni el escepticismo del pueblo, ni el peso de las expectativas de sus padres tendrían poder sobre él. Siguió adelante, la selva lo envolvía en un abrazo de misterio y peligro. El camino se tornaba un desafío, cada obstáculo era una lección sobre quién quería ser. Luchar con la naturaleza, su mayor pasión, debía ser también un reflejo de su lucha interna. José había empezado a descubrir una preocupación que había permanecido oculta por mucho tiempo. La necesidad de validarse no solo ante los demás, sino ante sí mismo, era apremiante. Al pasar junto a un estanque, se detuvo. El reflejo del agua mostraba a un joven decidido, con ojos que desafiaban a la penumbra. En esos instantes, entendió que la verdadera batalla sería su aceptación. Tenía que conquistar su propia visión de sí mismo antes de enfrentarse a la anaconda. Mirando hacia la espesura del bosque, todo parecido a un encuentro se tornó simbólico. La serpiente no solo representaba un desafío biológico, era un ecosistema de emociones y valores ocultos entrelazados. Comprendió que para poder invocar su nombre de biólogo, debía tener el coraje de aunar sus sueños con su realidad. La persona que se veía en el estanque no era el chico de las cabras, era un explorador, un científico en formación, listo para tomar riesgos. Con la mente clara, dio un paso más hacia lo desconocido. La oscuridad ya no le intimidaba, en cambio, se convirtió en el telón de fondo perfecto para su transformación. No obstante, cuando de repente un movimiento en la maleza capturó su atención, su corazón se disparó. ¿Era la anaconda? Se quedó inmóvil, consciente de que el momento que había esperado estaba por llegar, el instante decisivo que podría cambiarlo todo. Su mente centrada en el desafío, aguardaba ansiosa el desenlace de aquella confrontación que era, en esencia, un enfrentamiento consigo mismo. ¿Podría encontrar en ese encuentro la fuerza de sus sueños? Las respuestas estaban en la penumbra, y un nuevo ruido rompió la quietud del bosque, colocando a José en la encrucijada que definiría su destino. El crujido de la maleza, al romper el silencio, anunció una presencia inminente. José sabía que no era solo su corazón lo que latía con fuerza, era el eco de su determinación resonando en cada rincón de su ser. Se aferró a la idea de que en esa selva, rodeado de vida y peligro, se libraba una batalla que no solo era física, sino profundamente personal. Un destello de movimiento a su izquierda capturó completamente su atención. De entre la espesura surgió una figura inesperada, una jirafa, majestuosa y elegante, que parecía haber perdido su camino entre el denso follaje. José, paralizado, contempló la imagen. La forma desgarbada del animal traía consigo un aire de vulnerabilidad que contrastaba con su grandeza natural. Comprendió que, al igual que él, la jirafa luchaba por adaptarse a un entorno adverso. La jirafa, en su lucha por lidiar con las sombras que amenazaban su existencia, se debatía con un orgullo desbordante. Intuitivamente, José sentía que esa imagen de lucha reflejaba su propia batalla interna. Al asomarse con más curiosidad, percibió una tensión palpable en el ambiente. La jirafa registraba cualquier movimiento, como si pudiera sentir la amenaza del depredador que acechaba desde la oscuridad. De repente, un eco resonó en el aire, intensificando el sonido del crujido, y una sombra se deslizó entre los árboles. Era la anaconda sereno, letal y absolutamente impresionante en su entrega a los instintos de caza. José sintió que su respiración se entrecortaba mientras observaba el inminente enfrentamiento. Las emociones se agolpaban en su interior, miedo, admiración y una profunda conexión con esos animales, cuya vida reflejaba la suya. El instinto de supervivencia de la jirafa y su fortaleza ante lo desconocido hicieron brotar en José un nuevo anhelo: quería ser como ella, capaz de levantarse frente a cualquier adversidad. Su mente, llena de imágenes de la naturaleza en su máxima expresión, comenzó a trazar conexiones con su futuro profesional. Podía ver una trayectoria forjada en la lucha constante por comprender el mundo que lo rodeaba. No es solo sobre enfrentar a la anaconda, pensó, sino entender al ecosistema en su totalidad. La escena se convirtió en una poderosa metáfora.
En su interior, la lucha entre miedo y determinación se reflejaba en la tensión del momento, la jirafa decidida a usar su altura y agilidad para desviar el ataque de la serpiente. Si ella puede enfrentar su desafío, yo también puedo, se repitió una y otra vez, como un mantra que perforaba la trama de su inseguridad. José entendió que su aspiración profesional era mucho más que ser un biólogo, quería ser un protector de la naturaleza, alguien que buscara entender y preservar la vida. Con este descubrimiento, la presión del pueblo y las expectativas familiares comenzaron a desvanecerse. Era momento de accionar. Mientras la jirafa finalmente se movió, haciendo un giro astuto y eludiendo la emboscada, José sintió que debía actuar también. El tiempo se detuvo, y con un nuevo fuego en su interior, dio un paso hacia adelante, decidido a cruzar el límite y enfrentarse a lo que hubiera en la selva, ya fueran anacondas o sus propios miedos. Ahí estaba, un joven que no solo enfrentaría a la serpiente, sino que se embarcaría en un viaje hacia su nuevo yo. Sin embargo, mientras la figura de la jirafa se desvanecía entre los árboles y la sombra de la anaconda comenzaba a repetirse en su mente, la realidad se hacía aún más nítida. José debía encontrar en su propio ser la fuerza que aún no sabía que poseía, y el eco de su búsqueda resonaba en el aire. En ese instante crítico, ¿podría descubrir el talento oculto que le permitiría trascender su identidad y abrazar su verdadero llamado? La selva lo esperaba, y con ella, el reto de convertirse en lo que siempre había deseado ser. La selva parecía cobrar vida a su alrededor mientras José avanzaba con un renovado sentido de propósito. Cada paso resonaba con la firmeza de su decisión. Se había plantado en un momento decisivo, uno que no solo transformaría su relación con la naturaleza, sino también su propia identidad. José sintió que, al igual que la jirafa, debía encontrar su propio camino en un mundo que no siempre ofrecía rutas sencillas. Con cada brisa que movía las hojas, experimentó una serie de emociones entrelazadas, la ansiedad de lo desconocido, la emoción de un futuro prometedor, y una urgente necesidad de comprenderse a sí mismo. La imagen de la jirafa se convirtió en su guía, un símbolo de la resistencia y la adaptación que tanto anhelaba en su vida. Mientras la serpiente se deslizaba en su mente como una sombra persistente, José se centró en sus habilidades. La observación aguda que siempre había poseído sería su mejor aliada. Decidió que su primer paso sería aprender. Entonces, la selva se transformó en su aula. Colocando un pie tras otro, comenzó a moverse de árbol en árbol, observando a los animales, sus hábitos, y cómo interactuaban con su entorno. Se sentó por horas, inmóvil, al lado de un arroyo, estudiando los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. Su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué el colibrí se posaba siempre en la misma flor? ¿Cómo la iguana sobrevivía en un entorno tan hostil? José sentía el latido del mundo natural a su alrededor y se llenaba de una curiosidad voraz. En esos momentos de reflexión, se dio cuenta de que su aprendizaje no sería solo académico. También significaba confrontar las limitaciones que había llevado consigo desde su infancia, los miedos y las expectativas que lo habían encadenado hasta ahora. El diálogo interno se convirtió en un cortocircuito entre la voz de su generación: debes ser un médico, no se puede vivir de sueños, y su propio deseo de ser un defensor de la naturaleza. Con cada nuevo dato que absorbía, con cada observación jugada, José comenzó a liberar esos remanentes de duda. Era un proceso lento, como las aguas del río que fluían sin prisa, pero la lucha era valiosa. En una ocasión, se encontró con un grupo de estudiantes que realizaban un proyecto sobre la conservación del ecosistema local. Observó con fascinación cómo discutían ideas, compartían descubrimientos y traspasaban conocimientos. Sin embargo, asaltó en él un sentimiento de inseguridad que lo hizo retroceder. Quizás no soy tan competente como ellos, pensó, interrumpiendo su propia evolución. La frustración lo invadió, pero la imagen de la jirafa emergió de nuevo en su mente. Ella no se dejaba vencer por las sombras que la rodeaban, luchaba, adaptaba su estrategia. Entonces, José decidió que no se permitiría ceder ante el miedo. Planeó acercarse a los estudiantes y ofrecerse como voluntario. Con el corazón en la mano, se presentó a su grupo y, para su sorpresa, lo recibieron con entusiasmo. Era el primer paso hacia la construcción de su nueva identidad, el paso que lo acercaría a esa figura de protector que había imaginado. Mientras trabajaba junto a ellos, hizo preguntas, observó y contribuyó con ideas. Cada contribución lo fortalecía, cada nuevo amigo le otorgaba un sentido de pertenencia. Después de una semana de esfuerzo conjunto, se sintió más seguro en su camino. Ya no solo deseaba comprender la selva, quería compartir lo que aprendía y contribuir a su preservación. Pero, al final de la semana, un aviso inesperado recorrió el grupo:
una tala masiva se había planeado en la zona donde habían estado trabajando. La inquietud lo invadió. Era un dilema moral que se presentaba ante él. ¿Podría ser la voz de la razón en un momento donde pocos se atrevían a cuestionar? La sombra de la anaconda surgía nuevamente, como la representación de los obstáculos potenciales en su vida. Consciente de la lucha que se libraba tanto en la selva como en su interior, José se preparaba para dar un paso al frente. Tendría el valor necesario para desafiar las decisiones que amenazaban lo que tanto había decidido proteger. La selva lo observaba, y su futuro quedaba colgando en una cuerda tensa lista para ser cortada. La creciente preocupación de José se intensificó a medida que las horas pasaban. La tala masiva no solo significaba una pérdida inminente de los árboles que tanto amaba, era una ofensa personal a sus propios ideales. Se sumerge en sus pensamientos, buscando justificar su silencio, pero la imagen de la jirafa se convertía en un eco persistente que le recordaba su promesa de no rendirse. En una reunión de emergencia, los estudiantes se dispersaron en conversaciones nerviosas, compartiendo temores y planes de acción. José se encontró al borde, inseguro, dispuesto a escuchar, pero sin encontrar las palabras adecuadas. La voz del líder del grupo resonaba con fuerza mientras esbozaba estrategias, pero para él, esos planes sonaban lejanas. Se dio cuenta de que necesitaba tomar la iniciativa, convertir su nivel de preocupación en acción significativa. Luego de un intervalo de incertidumbre, alzó su mano. ¿Y si hacemos una presentación para mostrar los daños que causará la tala? Necesitamos que la comunidad sepa lo que está en juego. Las miradas se volcaron hacia él. Para sorpresa de José, en vez de duros cuestionamientos, recibió aplausos y miradas de apoyo. Había dado el primer paso hacia el liderazgo, transformando su duda en respuestas prácticas. La preparación se convirtió en una maratón de investigación. Cada dato que recogía era un ladrillo que levantaba un muro de confianza en su interior. Aprendió sobre las funciones vitales de los árboles en su ecosistema, la riqueza biológica y la interconexión de todas las criaturas. Convencido de que la naturaleza preserva un equilibrio, sentía cada descubrimiento como un ladrido desafiante a su miedo interior. Poco a poco, su voz se hizo más fuerte. Durante las reuniones, no solo presentó estadísticas, sino que también compartió sus propias experiencias personales con la selva, como cada rincón había sido un maestro para él. La conexión que formó con los asistentes reforzó su determinación y validó su lucha. La imagen de la jirafa, que antes solo simbolizaba la superación de la inseguridad, ahora reflejaba una versión de sí mismo que se erguía con confianza. Después de horas de trabajo arduo, el día de la presentación llegó. José se enfrentó a una sala llena de personas influyentes en la comunidad, expertos en medio ambiente y líderes locales. Cuando subió al podio, la ansiedad lo invadió momentáneamente, pero al recordar el calor de la selva y las criaturas que la habitaban, se sintió poderoso. Comenzó a hablar, infundido con pasión y urgencia. Sus palabras fluían con fuerza, compartiendo no solo un mensaje sobre la preservación de la naturaleza, sino sobre la importancia de tomar acción. La respuesta fue abrumadoramente positiva. No solo logró captar la atención de la audiencia, sino que también encendió una chispa de compromiso en otros. Cuando terminó, los aplausos resonaron en la sala y los rostros de una comunidad se iluminaron con renovado fervor. Sin embargo, en medio de su éxito, José sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pocos días después, escuchó rumores de que la tala continuaría a pesar de su presentación. Su determinación se encontró en un punto crítico, enfrentaría cartas de autoridad y un sistema que, a menudo, se anteponía a la justicia ambiental. ¿Tendría el coraje necesario para confrontar a quienes tomaban decisiones que contradicen sus valores? La selva lo invitaba a luchar por ella, y el eco de un futuro incierto resonaba en cada hoja que caía. El enfrentamiento estaba programado, pero ¿tendría el poder de mantener negocios y crecimiento a raya sin renunciar a su esencia? José se levantó temprano al día siguiente, la luz del amanecer colándose a través de las ventanas con un brillo renovador. Sin embargo, su mente estaba lejos de la calma que el entorno prometía. En su pecho, crecía una presión incómoda. La idea de tener que enfrentarse a los responsables de la tala lo mantenía inquieto. Recorría los pasillos del campus como si fueran un laberinto, buscando respuestas en cada conversación que escuchaba. Se detuvo un momento en el jardín de la universidad, observando un pequeño sauce llorón. En ese instante, sintió un impulso interno. La visión de la jirafa que había sido su guía emergía nuevamente en su mente.
José empezó a concebir la metáfora de la jirafa enfrentándose a la anaconda, un conflicto que su mente anhelaba transformar en un poderoso símbolo de resistencia. Sin embargo, sabía que debía estar preparado. Cada posible argumento y dato relevante se convertiría en una herramienta en su arsenal, y él se transformaría en un portavoz de su pasión. Así que, se lanzó a una nueva ronda de investigación, indagando en los aspectos legales y medioambientales del proyecto de tala. Durante días alternó entre libros, registros en línea y entrevistas con expertos en conservación. Era un camino que aceleraba sus pulsaciones, pero también lo llenaba de claridad. En días subsecuentes, José comenzó a sintetizar lo aprendido en diapositivas, insistiendo en la importancia de presentar un argumento sólido ante la audiencia que tendría que escuchar. Sabía que no solo debía ganar su atención, sino también su respeto. La creación de mapas y gráficos sobre la biodiversidad que se perdería con la tala fue un trabajo meticuloso que requería creatividad y precisión. Esto le permitió descubrir habilidades ocultas que no sabía poseer, su capacidad para diseñar visualmente el impacto de sus palabras. Cuando llegó el día de la confrontación, cada instante fue una mezcla de anticipación y temor. La sala estaba llena, cada rostro fijado en él con expectación. José, aún sintiendo esa presión en el pecho, utilizó las respiraciones profundas que había aprendido en momentos de estrés. Fue entonces que recordó el pequeño sauce, sobre el pendía la responsabilidad de compartir su mensaje, como un árbol al que se le daba vida a través de sus raíces. Comenzó a hablar. Su voz resonaba en el aire, clara y decidida. Enfatizaba no solo los datos, sino las historias que habían alimentado su compromiso. Habló de su conexión personal con la selva y de la infinita red de vida que representaba. Traía el eco de la jirafa de vuelta a la conversación, conectándolo con la lucha apasionante que muchos enfrentaban en su búsqueda por conservar lo que más amaban. Las sutilezas fueron bien recibidas, y él notó la atención capturada en el rostro de su audiencia. Sin embargo, cuando las palabras se convirtieron en un llamado a la acción, percibió la resistencia en algunos de los rostros presentes. Al finalizar, una pregunta cortante surgió entre el murmullo: ¿cómo planeas detener un proyecto ya en marcha? Esa disyuntiva lo sacudió. La anaconda acechaba en la oscuridad, un obstáculo formidable que debía enfrentarse con firmeza. Ahora, la lucha no era solo sobre palabras, se convertía en un desafío personal que determinaría el rumbo de su vida y de su activismo. José se quedaba pensando en cómo cruzaría esta nueva línea. ¿Podría forjar alianzas en el camino hacia la resistencia o se vería superado por la presión del sistema? A medida que las luces del auditorio se apagaban, un nuevo desafío empezaba a gestarse en su interior, justo cuando la necesidad de actuar se volvía aún más urgente. La presión en el pecho de José no disminuyó al salir del auditorio. En su mente, los rostros escépticos de la audiencia se repetían como un eco incesante. Esa pregunta, que había surgido con tanta fuerza, se había convertido en una nube oscura que lo seguía. ¿Cómo iba a enfrentar a un sistema que parecía despachar su preocupación como una mera anécdota? Se sentó en una esquina del campus, el mismo lugar donde había encontrado claridad ante el sauce llorón. Era el momento de reflexionar, de desmenuzar sus opciones. Con una libreta en mano, comenzó a escribir. No solo sobre el proyecto de tala, quería detallar su proceso interno, las emociones que surgían al enfrentarse a la anaconda que simbolizaba el inmovilismo y la indiferencia. Cada palabra era como un clavo que clavaba su determinación en la realidad. La noche llegó. La oscuridad permitía cierto consuelo, pero también alimentaba su ansiedad. ¿Sería suficiente solo con argumentar? La respuesta se perfilaba en su mente como un destello: necesitaba crear una comunidad en torno a su causa. ¿Pero cómo hacerlo? No tenía experiencia en movilizar a otros ni en construir redes. Esa realización le generaba tanto temor como emoción. La búsqueda de aliados comenzó. José decidió asistir a foros académicos y eventos de conservación, donde podría relacionarse con personas que compartieran su misma pasión. En su primera charla, que se llevó a cabo en un pequeño auditorio de la ciudad, su corazón latía desbocado. Se sentó entre expertos en medio ambiente, defensores de especies amenazadas y académicos que exponían investigaciones impresionantes. Sin embargo, a pesar del abrumador conocimiento que lo rodeaba, sentía que había una brecha entre ellos y su propia experiencia vivencial. Con cada intervención de los ponentes, su ansiedad crecía. Una voz interior le decía que, aunque sabía mucho del tema, su voz no era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, cuando empezó su turno para hablar, un destello de valentía lo dominó. Comenzó desde su historia personal, desde su conexión con la selva y su tristeza por lo que estaba en juego.
Para su sorpresa, su relato resonó. Uno a uno, escuchaba murmullos de aprobación. Al finalizar su presentación, se sintió más empoderado. Había comenzado a crear puentes, una red de relaciones que antes le parecía imposible. Con cada conversación posterior, empezaron a emerger ideas y propuestas. Había encontrado su lugar dentro de una comunidad que también compartía inquietudes sobre la tala indiscriminada. Sin embargo, incluso mientras se sentía más conectado, un nuevo dilema surgía. Algunos de sus nuevos aliados le preguntaban sobre su estrategia. ¿Cuál era el siguiente paso? A medida que la presión aumentaba en su pecho, comprendió que no tenía un plan claro, y esa incertidumbre se alzaba como una sombra inquietante detrás de su entusiasmo recién encontrado. Esto lo llevó a cuestionar si había podido traducir su pasión en acciones efectivas. La primera vez que se enfrentó a una realidad tan tangible como el proyecto de tala, se sintió como la jirafa en la metáfora, desafiando una anaconda que no parecía dispuesta a ceder. Si iba a ser la voz de una resistencia más amplia, necesitaba convertir su historia y su pasión en una acción concreta. La lucha no podía ser solo emocional, debía ser estratégica. Con el nuevo conocimiento adquirido, se sentó nuevamente en el jardín junto al sauce. Esta vez, no solo observaba, planeaba. Las hojas del árbol temblaban suavemente y le recordaron que el cambio, aunque a menudo silencioso, podía ser profundo y poderoso. Mientras empezaba a estructurar su estrategia, una idea surgió con fuerza en su mente. ¿Y si creaba una campaña donde no solo los datos sustentaran la causa, sino donde las emociones también fueran protagonistas? En esa búsqueda, sabía que podía crear una comunicación auténtica que resonara en el público. El desafío había evolucionado, y ahora se trataba de encontrar su propia voz y de descubrir cómo podía liderar esta transformación. El amanecer asomó por el horizonte, iluminando su rostro, mientras él esbozaba un mapa de sus ideas. La lucha por proteger la selva acababa de comenzar, y la anaconda, aunque temible, solo sería un obstáculo más en su camino hacia la resistencia. La puerta a un destino emergente empezaba a abrirse, y no pudo evitar preguntarse, ¿estaba listo para asumir el desafío, o simplemente se estaba adentrando en un laberinto más profundo? José se despertó esa mañana con una mezcla de entusiasmo y temor anidando en su pecho. La idea de una campaña se sentía palpable, una chispa resplandeciente ante la inmensidad del desafío que enfrentaba. Sin embargo, cada vez que pensaba en llevarla a cabo, el eco de las dudas lo acorralaba. ¿Sería capaz de capturar la atención de otros? ¿Lograría hacer que su mensaje vibrara en sus corazones? Mientras se duchaba, el agua tibia le permitió sumergirse en sus pensamientos. Decidió que su primer paso sería definir un mensaje central. Necesitaba algo que mezclara su pasión personal por la selva con un llamado efectivo a la acción. Se sentó a escribir un esbozo en medio de su baño de ideas. Salvemos la selva, tu voz es vital, anotó con fervor. Jugar con la idea de que cada individuo tenía un papel que desempeñar y que su voz, unida a otras, podía resonar en las instancias de decisión. A medida que las palabras fluían, una claridad lo invadía. Había encontrado una dirección, pero la pregunta crucial aún lo atormentaba: ¿cómo podría movilizar a otros en un espacio que a menudo era indolente frente al cambio? José decidió visitar una biblioteca cercana para explorar campañas exitosas sobre conservación ambiental. Quería entender cómo otros habían conectado sus mensajes emocionales con un claro llamado a la acción. Absorbió hojas impresas sobre iniciativas de cambio, desde cartas a autoridades hasta eventos interactivos. Pero lo que más lo conmovió fueron las historias personales. Cada una de ellas encerraba un poder humano que podía con sinceridad mover montañas. Al salir de la biblioteca, el aire fresco le revitalizaba las ideas. Era fundamental que su mensaje no solo se centrara en estadísticas desoladoras, necesitaba anclarse en testimonios humanos y visuales para mostrar el impacto de la deforestación. Comenzó a esquematizar un plan que incluía no solo su narración, sino la de otros que también amaban la selva, uniendo sus voces en una sinfonía de esperanza y urgencia. En su mente, el eco de los rostros escépticos empezaba a desvanecerse al visualizar su voz resonando a través de la comunidad. Con su plan de campaña percutiendo en sus pensamientos, se dirigió a un café local donde sabía que los estudiantes solían reunirse. Quería conectar con ellos, tal vez generar un grupo de apoyo. Se sentó al lado de la ventana, en una mesa de madera desgastada, y comenzó a hablar con algunos de los clientes sobre su idea. Al principio, la reticencia era palpable, pero pronto logró animar la conversación con preguntas provocadoras. ¿Qué tal si hacemos una exhibición de arte utilizando materiales reciclados para transmitir nuestro mensaje?, sugirió con entusiasmo.
Los rostros comenzaron a iluminarse con interés. Al final de la tarde, un grupo pequeño pero entusiasta había comenzado a formarse. La chispa que había buscado comenzaba a encenderse. En una de las conversaciones, una joven le preguntó si había considerado la viabilidad de su campaña. Esa inquietud lo sacudió. La interpelación lo llevó a replantearse si había considerado sus recursos, el tiempo que requeriría y, sobre todo, si había medido la resistencia que pudieran encontrar en el proceso. No podía permitirse olvidar que las anacondas no solo existían en forma de adversidades externas, también acechaban dentro de su mente como autosabotajes. A medida que el grupo fue creciendo, José se sintió más comprometido. La energía compartida lo motivaba a estructurar un plan bien fundamentado. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad que había estado ignorando. No podía esperar que la sabiduría llegara como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Tenía que buscarla, cuestionar y, sobre todo, actuar. Al finalizar esa jornada. José miró el horizonte desde la terraza del café. La ansiedad se había convertido en algo más. La presión en su pecho era ahora un recordatorio constante de su responsabilidad. El camino se dibujaba entre sombras, pero cada paso que daba era un grano de confianza en él. Crecimiento de su propia historia. Sin embargo, mientras se alejaba de aquella idea que había comenzado a florecer, una interrogante emergió en su mente: ¿y si había fuerzas más poderosas desafiando su iniciativa antes de que pudiera lanzarla con éxito? La ansiedad creció como un viento que soplaba por su rostro. ¿Qué se interpondría en su camino ahora? José se despertó con una determinación renovada, un fuego en su interior que lo empujaba hacia adelante. La conversación del día anterior con los estudiantes resuena en su mente, y aunque las dudas todavía asomaban, había un nuevo sentido de propósito al que se aferraba con fuerza. Sabía que su mensaje debía trascender su propio temor, y también que su misión no se limitaba solo a hablar sino a inspirar acción. Con ese ímpetu, decidió dedicar su primer esfuerzo a investigar claramente a su audiencia. Creamos una presentación que no solo incluyera su mensaje, sino que también evidenciara la conexión emocional necesaria para tocar el corazón de quienes lo escuchaban. Desde la sala de estar de su apartamento, reunió una lluvia de ideas sobre cómo podría mostrar el impacto humano en la deforestación. La idea de invitar a personas a contar sus historias comenzó a tomar forma. Esto significaba reconocer las contribuciones de aquellos que, como él, estaban apasionados por la selva. Hacer que esas voces se entrelazaran en una narrativa convincente era fundamental. Comenzó a escribir un guión que habilitara una plataforma para que se expresaran. No todo debía provenir de él, debía dar espacio al resto. Sin embargo, a pesar de su determinación, la planificación lo llevó a un terreno resbaladizo. Se sentó frente a la computadora, pero rápidamente se sintió abrumado por un torbellino de autoevaluaciones. Se cuestionó si tendría la habilidad para articular su mensaje, si su voz era realmente valiosa. Su redacción se tornó borrosa, y con cada intento, la crítica interior se hacía más fuerte, como un eco que retumbaba en la habitación vacía. Respiró hondo y, al hacerlo, decidió que debía transformar ese caos en dirección. Tomó un par de hojas en blanco y comenzó a escribir una lista de sus propios logros y momentos triunfales, allí donde había superado sus temores. Los eventos divertidos donde su risa había llenado espacios vacíos. Las discusiones donde sus opiniones habían valorado la conversación, haciéndolo partícipe del intercambio. Cada recuerdo se convirtió en un ladrillo para edificar su confianza. Rápidamente, la borrasca interna se convirtió en una marea constructiva. Comprendió que su historia también podía inspirar, que la vulnerabilidad podría llevar a la empatía. Con la mente más despejada, buscó en redes sociales a personas que ya estaban activas en la conservación. Todas esas cuentas que había pasado por alto antes ahora parecían fuentes de conocimiento. Se unió a grupos, participó en discusiones, comenzó a aprender de ellos. Ahí encontró no solo información valiosa, sino una comunidad vibrante, activa, que reflejaba su propia pasión por la selva. Cada interacción lo empoderaba, como si cada me gusta o comentario benévolo bastaran para ir construyendo una red que lo rodeara día tras día. Su enfoque se continuaba afinando, y eso encendía algo dentro de él. Su enfoque dejó de ser únicamente sobre cómo se comunicaría, sino cómo culminarían sus esfuerzos. Decidió declarar una fecha precisa para el lanzamiento de su campaña, un mes a partir de ese día. Esa decisión fue un ancla, un compromiso que lo ayudaba a centrar su mente y acciones. Mientras se sentaba en su escritorio, el día del gran evento se convirtió en una imagen vívida que inducía tanto emoción como ansiedad. Ahora no solo se trataba de recaudar voces procedentes de otros, tenía que encontrar la suya, y eso implicaba hacer frente a la resistencia que aún llevaba dentro.
La pregunta se instaló de nuevo: ¿sería capaz de mantener el rumbo ante el juicio ajeno y sus miedos internos? Al dar un vistazo a su reloj, se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba, pero también de que cada segundo contaba. La urgencia lo motivaba, y con eso, una revelación crucial apareció: en medio de su viaje, no solo buscaba salvar la selva, sino que se estaba salvando a sí mismo. Con ese descubrimiento, el peso de los desafíos se suavizó. La realidad le golpeó con una nueva fuerza. El momento de la verdad se acercaba. Una fuerza desconocida lo llamaba a actuar. ¿Sería capaz de enfrentar no solo el juicio de los demás, sino su propia sombra en el camino? El día del evento, José se despertó con una mezcla de nervios y emoción que nunca había sentido. Miró por la ventana, el sol iluminaba la selva, recordándole la razón por la que había luchado tanto en este camino hacia el cambio. Este no era simplemente un evento, era una expresión de su revolución personal y profesional. Había dejado de ser el chico de las cabras y se había convertido en un auténtico defensor de la naturaleza. Al prepararse, cada gesto se sentía cargado de significado. Se vestía con una camiseta que llevaba el logo de su campaña: Salvemos la selva, tu voz es vital. Esa camiseta, más que un sencillo atuendo, simbolizaba un compromiso profundo con su misión. Se miró al espejo y vio a un joven que iba más allá de sus dudas, se vio a sí mismo como un líder capaz de inspirar y provocar cambios. A medida que llegaba al auditorio, el lugar estaba ya lleno. José sintió mariposas en el estómago, pero en lugar de permitir que el miedo lo venciera, respiró profundo. Recordó a la jirafa enfrentándose a la anaconda. Esa imagen se convirtió en su mantra. Aquí estaba, listo para transformar su pasión en acción. Al comenzar su charla, notó que la sala estaba atenta. La confianza que había construido a lo largo de las semanas pasadas se manifestó en su voz. Habló con claridad sobre el impacto que tendría la tala. Cada palabra se aterrizaba sobre la importancia de la selva no solo para la biodiversidad, sino para la vida de personas en el pueblo. Compartió su historia personal, combinando datos duros con emociones auténticas. La sinergia entre su pasión y la información que exponía cautivó a la audiencia. Cuando terminó, sintió un abrigo de aplausos que no solo aplaudía sus palabras, sino que celebraba su viaje. Sin embargo, el reto aún no concluía. Tras la presentación, surgieron preguntas que desafiaron sus argumentos. José sintió la presión sobre él, pero enfrentó cada cuestionamiento con la misma valentía que había encontrado en la selva. Su conocimiento había crecido, y lo defendió con fervor. El evento fue un éxito, no solo logró que muchos se unieran a su causa, sino que generó una ola de interés en la comunidad. José entendió que había excavado no solo en la selva, sino en el entramado humano que lo rodeaba. Los miedos que antes lo paralizaban se disolvieron como neblina al sol. Las sombras se desvanecieron a medida que comprendía su potencia. Durante las semanas siguientes, la campaña tomó fuerza. Reunió a muchos estudiantes, quienes se unieron a él en iniciativas relacionadas con la conservación. Cada reunión era una celebración de ideas y aprendizajes. Había dejado de ser solo un chico cualquiera y ahora era un líder en formación. La anaconda, que antes representaba su miedo, se transformó en una especie de símbolo de sus anhelos de éxito y autorreconocimiento. Un día, al recibir el apoyo de un grupo profesional que deseaba colaborar en la protección del ecosistema, sintió que había conquistado una de las primeras cumbres de su objetivo. La experiencia se hizo eco en su mente. Había dejado de ser el joven dudoso y ahora se había consolidado profesionalmente como un biólogo en acción. Con cada acción realizada, se sentía más seguro, menos atado a las expectativas de los demás y más alineado a su verdadero ser. La culminación de su viaje se hizo tangible en una reunión con los responsables del proyecto de tala. Había logrado que su voz resonara, instando al cambio en la manera en que se percibía la selva. José presentó no solo argumentos, sino historias humanas que conectaban a las personas con la realidad de su entorno. La decisión final fue un triunfo para él y para todos los que habían creído en su misión. La selva había sobrevivido, y con ella, José. El camino que había escogido no solo había transformado su futuro, sino que también había permitido que su historia inspirara a otros. No necesitaba importar el peso de ser el chico de las cabras, se había creado un nuevo legado. La anaconda que había temido por tanto tiempo, en su mente, se había convertido en un testimonio de su valor y así concluyó su aventura, no con un final, sino con el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde ya no se escondía entre sombras, sino que se erguía como guardián de la selva, un verdadero biólogo que había probado su esencia y superado sus propios límites.
Ahora, estaba preparado no solo para defender la naturaleza, sino para hacerlo desde la autoridad que su experiencia le daba, un eco de sus logros que seguiría resonando. Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora, cada clic alimenta el algoritmo y nos impulsa a seguir compartiendo historias de superación personal. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre este final, su voz es vital en nuestra comunidad. Actúen.